Historia real. La novia que escuchó el rezo equivocado. María Luisa Campos, 1868, Querétaro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real, la novia que escuchó el rezo equivocado. María Luisa Campos, 1868, Querétaro. Capítulo 1. El error que heló la sangre. La mañana del 3 de agosto de 1868 amaneció clara y hermosa en Querétaro. En la iglesia de San Francisco, una de las iglesias más antiguas y respetadas de la ciudad, se preparaba una boda que había sido anticipada durante meses. María Luisa Campos, de 22 años, hija de una familia comerciante próspera, se casaría con Diego Salinas, de 28 años, hijo de hacendado influyente de la región. Era matrimonio que complacía a ambas familias. Los Campos verían a su única hija casada con hombre de buena familia y posición. Los Salinas ganarían conexión con la familia comerciante más exitosa de Querétaro. Y los novios mismos, aunque el matrimonio había sido arreglado por sus padres, se habían conocido durante el noviazgo de 6 meses y habían desarrollado afecto genuino el uno por el otro. María Luisa se preparaba en la sacristía de la iglesia, rodeada por su madre, doña Teresa, y sus 3 primas, que servían como damas de honor. El vestido de novia era hermoso. Seda blanca importada de Francia, con encaje delicado en el cuello y las mangas, con velo largo que había pertenecido a la abuela de María Luisa. «Te ves como ángel», había dicho doña Teresa con lágrimas en los ojos mientras ajustaba el velo de su hija. «Diego es hombre afortunado». María Luisa había sonreído, aunque había nerviosismo en sus ojos. No era miedo a Diego, quien había sido amable y respetuoso durante su noviazgo. Era más bien la ansiedad natural de cualquier novia joven sobre el cambio enorme que estaba a punto de ocurrir en su vida. «¿Estás lista?», había preguntado su prima Beatriz. «Lista», había respondido María Luisa respirando profundamente. La iglesia estaba llena. Aproximadamente 150 invitados llenaban los bancos, familiares de ambos lados, amigos de las familias, socios comerciales del padre de María Luisa, vecinos de la hacienda de los Salinas. Era uno de los eventos sociales más grandes de Querétaro ese año. Diego esperaba en el altar, vestido con traje formal negro, su cabello oscuro peinado cuidadosamente hacia atrás. A su lado estaba su hermano menor, Roberto, quien servía como padrino. Ambos hombres se veían tensos pero felices, y en el altar, preparándose para realizar la ceremonia, estaba el padre Eugenio Vargas. El padre Eugenio era hombre mayor, de 68 años, quien había servido en la iglesia de San Francisco durante más de 40 años. Era respetado en la comunidad, conocido por su devoción y por su conocimiento profundo de los rituales de la iglesia. Pero en los últimos meses, algunos habían notado cambios en el padre Eugenio. Momentos de confusión. Ocasiones cuando parecía perdido en medio de una misa. Veces cuando repetía la misma frase varias veces sin darse cuenta. Su asistente, el padre Mateo, un sacerdote joven de solo 26 años, había expresado preocupación al obispo.
Pero el padre Eugenio había insistido en que estaba bien, que simplemente estaba cansado. Y cuando la familia Campos había solicitado que el padre Eugenio realizara la boda de María Luisa, era sacerdote que había bautizado a María cuando era bebé, que había dado su primera comunión. El anciano sacerdote había aceptado con honor. La música del órgano comenzó. María Luisa, del brazo de su padre, don Rodrigo, comenzó su camino por el pasillo central de la iglesia. Los invitados se pusieron de pie, volteándose para admirar a la novia. Había murmuros de apreciación. María Luisa se veía radiante, su rostro apenas visible detrás del velo, su paso medido y elegante. Diego la miraba con ojos que brillaban de emoción. Su hermano Roberto le dio palmada en el hombro, susurrando: «Es hermosa». María Luisa llegó al altar. Su padre la entregó a Diego con beso en la frente y apretón de mano al novio. Luego, don Rodrigo se sentó junto a su esposa en el primer banco. El padre Eugenio comenzó la ceremonia. Al principio, todo parecía normal. Las palabras de bienvenida, las lecturas de las escrituras, todo procedió como debería. Pero entonces llegó el momento de las oraciones principales. El momento cuando el sacerdote debía recitar la oración nupcial, bendiciendo la unión de los novios. El padre Eugenio abrió su libro de oraciones y comenzó a leer. Al principio nadie notó que algo estaba mal. Las palabras sonaban apropiadamente solemnes, apropiadamente sagradas, pero luego aquellos que estaban prestando atención cercana comenzaron a fruncir el ceño. El padre Mateo, quien estaba de pie cerca, asistiendo, sintió que su sangre se helaba cuando reconoció las palabras que el padre Eugenio estaba leyendo. No era la oración nupcial, era la oración fúnebre, la oración que se recitaba en los funerales, no en las bodas. Y recibimos el cuerpo de nuestra hermana María Luisa, a quien tú llamaste de esta vida, recitaba el padre Eugenio, su voz firme y clara. Había gasps audibles de algunos invitados que reconocieron el error. El padre Mateo se movió rápidamente hacia adelante, tocando el brazo del padre Eugenio. «Padre», susurró urgentemente, «esa es la oración equivocada, es la oración fúnebre». El padre Eugenio parpadeó, mirando el libro en sus manos con confusión. «¿Qué?» «La oración fúnebre», repitió el padre Mateo. «Está leyendo la oración para los muertos, no la oración nupcial». El rostro del padre Eugenio se puso pálido cuando se dio cuenta de su error. Sus manos comenzaron a temblar. En el altar, María Luisa y Diego se habían volteado hacia el sacerdote, sus rostros mostrando confusión y creciente alarma. ¿Por qué había parado el sacerdote? ¿Qué estaba mal? Y en los bancos había murmullo creciente. Algunos invitados habían escuchado claramente las palabras de la oración fúnebre, y en la cultura de la época, donde los presagios y las señales eran tomados muy en serio, esto era perturbador en extremo. «Es mal presagio», susurraba alguien. «La oración para los muertos en una boda», decía otro. «Eso significa silencio», había ordenado don Rodrigo desde el primer banco, su voz firme, pero su rostro mostrando preocupación. El padre Mateo había tomado el libro de oraciones de las manos temblorosas del padre Eugenio y había encontrado la página correcta. «Aquí, padre», había dicho gentilmente, «la oración nupcial». El padre Eugenio había mirado la página, sus ojos confundidos. «Yo lo siento», había murmurado. «Yo no sé cómo», pero se había recuperado, respirando profundamente, y había comenzado de nuevo, esta vez con la oración correcta, la oración nupcial. La ceremonia había continuado. Los votos fueron intercambiados. Los anillos fueron colocados. El padre Eugenio pronunció a María Luisa y Diego como esposos. Diego levantó el velo de María Luisa y la besó. Debería haber sido momento de alegría perfecta.
pero había sido manchado por el error terrible, por las palabras de la oración fúnebre que habían sido pronunciadas sobre la novia. Palabras que trataban a María Luisa como si ya estuviera muerta. Cuando la pareja caminó de vuelta por el pasillo, ahora como esposos, había aplausos. Pero también había rostros preocupados entre los invitados y había susurros que continuarían durante todo el resto del día. Mal presagio. La oración para los muertos. ¿Qué significa? Lo que nadie sabía entonces era que esos susurros serían proféticos, porque en menos de 12 horas María Luisa Campos de Salinas estaría muerta. Capítulo 2. La celebración ensombrecida. Después de la ceremonia, hubo recepción elaborada en la hacienda de la familia Salinas, a las afueras de Querétaro. Era propiedad impresionante con casa grande de 2 pisos, jardines extensos, establos bien mantenidos. Para la ocasión se había preparado banquete magnífico, mesas llenas de comida, barriles de vino y pulque, músicos contratados para tocar durante horas. Debería haber sido celebración alegre, pero el error del padre Eugenio había lanzado sombra sobre el día entero. María Luisa intentaba mantener sonrisa brillante, pero aquellos que la conocían bien podían ver la tensión en su rostro. Su madre, doña Teresa, había notado cómo su hija tocaba nerviosamente el collar que llevaba, un hábito que María Luisa había tenido desde niña cuando estaba ansiosa. «¿Estás bien, mi amor?», había susurrado doña Teresa cuando tuvo momento a solas con su hija durante la recepción. «Estoy bien, mamá», había respondido María Luisa, aunque su voz carecía de convicción. «Es solo las palabras del padre Eugenio. ¿Por qué diría la oración para los muertos?» «Fue error, nada más», había asegurado doña Teresa, aunque ella misma no parecía totalmente convencida. «El padre Eugenio es anciano. A veces los ancianos se confunden. No significa nada». «Pero la gente está hablando», había dicho María Luisa. «Los escucho susurrando. Dicen que es presagio, que algo malo va a pasar. La gente siempre busca drama», había respondido doña Teresa firmemente. «Ignóralos. Este es tu día de boda. Sé feliz». Pero era difícil ser feliz cuando el error continuaba siendo tema de conversación entre los invitados. En grupos pequeños a través de los jardines, la gente discutía lo que había pasado. «Nunca he visto algo así», decía doña Carmen, amiga de la familia Campos. «Una oración fúnebre en una boda. Es antinatural. El padre Eugenio debe estar perdiendo la cabeza», comentaba don Felipe, socio comercial del padre de María Luisa. «Debería retirarse antes de cometer más errores». «O tal vez no fue error», sugería otra voz. «Tal vez fue premonición. Tal vez el padre vio algo que nosotros no vemos». Esta última sugerencia causaba escalofríos en aquellos que la escuchaban. La idea de que el error del sacerdote podría haber sido algún tipo de advertencia divina era perturbadora en extremo. Diego, el novio, estaba intentando mantener ánimos altos. Se movía entre los invitados, agradeciendo por venir, haciendo bromas, asegurando a todos que el error del padre Eugenio no significaba nada. «Fue solo confusión de anciano», decía con sonrisa. «El padre Eugenio tiene casi 70 años. A esa edad, todos tenemos momentos de olvido». Pero incluso Diego se sentía inquieto. Había notado que su nueva esposa parecía pálida, que apenas había tocado la comida en su plato, que sus sonrisas no alcanzaban sus ojos. «¿Estás bien?», le había preguntado cuando finalmente tuvieron momento juntos, alejados de los invitados. «Solo cansada», había respondido María Luisa. «Ha sido día largo». «¿Te está molestando lo que pasó en la iglesia?». María Luisa había vacilado, luego había asentido. «No puedo dejar de pensar en ello. ¿Por qué diría esas palabras? Recibimos el cuerpo de nuestra hermana María Luisa, a quien tú llamaste de esta vida.
como si yo ya estuviera muerta. Pero no lo estás, había dicho Diego tomando sus manos. Estás aquí, viva, hermosa. Eres mi esposa ahora, y vamos a tener vida larga y feliz juntos. María Luisa había querido creer esto, pero había algo en el fondo de su mente, alguna voz pequeña de miedo que susurraba que algo estaba terriblemente mal. A medida que la tarde se convertía en noche, la celebración continuaba. Los músicos tocaban, la gente bailaba, el vino fluía. María Luisa y Diego habían abierto el baile, girando a través del patio mientras los invitados aplaudían. Debería haber sido momento mágico, pero María Luisa se sentía como si estuviera moviéndose a través de sueño, o tal vez pesadilla. Cerca de las 9 de la noche, doña Teresa se había acercado a su hija. «Es tiempo de que te retires», había dicho gentilmente. Era costumbre que la novia se retirara antes que los invitados, que fuera preparada por las mujeres de la familia para la noche de bodas. María Luisa había asentido, sintiéndose casi aliviada de escapar de la multitud, de los ojos curiosos, de los susurros que continuaban. Diego la había acompañado hasta la entrada de la casa grande, donde las damas de honor esperaban para llevarla a la habitación nupcial que había sido preparada en el segundo piso. «Te veré pronto», había dicho Diego besando su frente. «Sí», había respondido María Luisa, pero había algo en su voz, alguna nota de tristeza o premonición, que hizo que Diego se preguntara si debería detenerla, preguntarle qué estaba mal realmente. Pero las mujeres ya la estaban llevando, y los invitados estaban llamando a Diego para otro brindis, y el momento pasó. María Luisa fue llevada arriba, a la habitación que ahora sería su dormitorio matrimonial. Era hermosa, cama grande con dosel, muebles finos, ventanas que daban a los jardines. Las mujeres la ayudaron a quitarse el vestido de novia, a soltar su cabello de las trenzas elaboradas, a ponerse el camisón de noche de seda blanca que su madre había preparado. «Tan hermosa», decía su prima Beatriz, «Diego es hombre muy afortunado». María Luisa había intentado sonreír, pero de repente se sintió mareada. La habitación pareció girar ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó su madre, notando cómo María Luisa se sostenía del poste de la cama. «Solo mareada», había respondido María Luisa. «Probablemente bebí demasiado vino». «Deberías acostarte», sugirió doña Teresa. «Descansa un poco antes de que Diego suba». Las mujeres ayudaron a María Luisa a acostarse en la cama. Doña Teresa besó la frente de su hija. «Sé valiente, mi amor», había susurrado, «y sé feliz». Luego las mujeres se habían ido, dejando a María Luisa sola en la habitación tenuemente iluminada por velas. María Luisa yacía allí, mirando al techo, tratando de calmar su corazón acelerado. Se sentía extraña. El mareo había empeorado, y había sensación de opresión en su pecho que hacía difícil respirar profundamente. «Es solo nervios», se decía a sí misma. «Es normal estar nerviosa en tu noche de bodas». Pero en el fondo sabía que era más que nervios. Algo estaba mal, muy mal. Y entonces escuchó algo, un sonido suave, casi imperceptible, como el susurro de Tela, como si alguien estuviera en la habitación con ella. «Diego», llamó, su voz temblando. No hubo respuesta, pero el sonido continuó, y María Luisa, con miedo creciente, se dio cuenta de que sonaba como el roce de túnica de sacerdote, como si el padre Eugenio estuviera allí, en las sombras, susurrando de nuevo la oración fúnebre. «A quien tú llamaste de esta vida». María Luisa cerró los ojos fuertemente tratando de bloquear el sonido. «No es real», susurró. «No es real». Pero el mareo empeoraba. El pecho se sentía más y más apretado, y María Luisa comenzó a darse cuenta, con terror helado,
de que tal vez la oración del padre Eugenio no había sido error después de todo. Tal vez había sido profecía. Capítulo 3. La noche fatal. Diego Salinas había permanecido abajo con los invitados durante aproximadamente 1 hora después de que María Luisa se retirara. Era esperado que el novio permitiera tiempo decente para que la novia se preparara antes de subir él mismo, y había responsabilidades sociales, más brindis que aceptar, más felicitaciones que recibir, más conversaciones corteses con invitados importantes. Pero finalmente, cerca de las 10 de la noche, su hermano Roberto le había dado palmada en el hombro. «Es tiempo, hermano», había dicho con sonrisa conocedora. «Tu esposa espera». Diego había asentido, sintiendo su propio nerviosismo aumentando. A pesar de su confianza exterior, era hombre joven sin mucha experiencia con mujeres, y aunque había desarrollado afecto genuino por María Luisa durante su noviazgo, la intimidad que venía con el matrimonio era territorio desconocido. Subió las escaleras hacia el segundo piso, consciente de los ojos de algunos invitados siguiéndolo, de las risas ahogadas y comentarios sugerentes que son tradicionales cuando el novio finalmente se retira. Llegó a la puerta de la habitación nupcial y tocó suavemente. «María Luisa», llamó. «Soy yo». No hubo respuesta. Diego frunció el ceño. Tal vez ella estaba dormida. Había estado visiblemente cansada durante la recepción. Abrió la puerta cuidadosamente, no queriendo asustarla si de hecho estaba durmiendo. La habitación estaba tenuemente iluminada por varias velas que las mujeres habían dejado encendidas. Y en la cama podía ver la figura de María Luisa acostada allí. «María Luisa», dijo de nuevo, más suavemente ahora. Todavía no hubo respuesta. Diego se acercó a la cama y entonces sintió primera punzada de alarma real. Algo en la forma en que yacía era equivocado. Demasiado quieta, demasiado rígida. «María Luisa», dijo de nuevo, su voz ahora tensa con miedo. Tocó su hombro suavemente. Estaba fría, demasiado fría. «María Luisa», gritó ahora, sacudiéndola más firmemente, pero ella no respondió. No se movió, no respiraba. Diego sintió su mundo colapsando. Con manos temblorosas sostuvo vela cerca del rostro de su esposa. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido como cera, sus labios ligeramente azules. «No», gimió. «No, no, no». Se precipitó a la puerta gritando: «¡Ayuda! ¡Alguien ayude! ¡Hay algo mal con María Luisa!». Su grito atravesó la casa, llegando abajo donde los invitados aún celebraban. Hubo momento de silencio aturdido, luego explosión de actividad. Don Rodrigo y doña Teresa corrieron escaleras arriba, seguidos por el doctor de la familia, doctor Mendoza, quien afortunadamente estaba entre los invitados. Detrás de ellos venían otros: Roberto, los padres de Diego, algunas de las primas de María Luisa. Doña Teresa entró a la habitación y vio a su hija acostada inmóvil en la cama. «¡María!», gritó, corriendo hacia ella. El doctor Mendoza la empujó gentilmente a un lado, inclinándose sobre María Luisa. Verificó su pulso, su respiración. Levantó sus párpados para examinar sus ojos. Todo esto lo hizo rápidamente, profesionalmente, pero con expresión cada vez más grave. Finalmente se enderezó, su rostro sombrío. «Lo siento», dijo suavemente. «Ha fallecido». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Por momento, nadie se movió. Nadie habló. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luego doña Teresa comenzó a gritar, un sonido de angustia tan profundo, tan desgarrador, que todos los que lo escucharon nunca lo olvidarían. Se lanzó sobre el cuerpo de su hija, sollozando incontrolablemente. Don Rodrigo estaba de pie en shock, su rostro completamente blanco. Diego se había colapsado contra la pared, lágrimas corriendo por su rostro.
Abajo, los invitados que habían escuchado la conmoción comenzaban a entender lo que había pasado. Los susurros se esparcieron como fuego. La novia está muerta. María Luisa ha muerto. Y con esos susurros venía recordatorio de lo que había pasado esa mañana en la iglesia. La oración fúnebre, las palabras que trataban a María Luisa como si ya estuviera muerta. Era presagio, decía la gente. El padre Eugenio lo sabía. Sabía que iba a morir hoy. El doctor Mendoza intentaba examinar el cuerpo más cuidadosamente, tratando de determinar la causa de muerte. Pero era difícil con doña Teresa aferrándose a su hija, con la habitación llena de gente, con el caos emocional que reinaba. «Por favor», dijo finalmente, «necesito espacio para examinarla apropiadamente. Todos deben salir excepto la familia inmediata». Lentamente, a regañadientes, la habitación se vació. Solo quedaron don Rodrigo, doña Teresa, quien se negaba a dejar el lado de su hija, Diego y el doctor Mendoza. El doctor comenzó examen más completo. Buscaba señales de trauma, de heridas, de cualquier cosa que pudiera explicar muerte tan súbita de mujer joven y saludable. No encontró nada obvio, no había heridas, no había señales de violencia, pero notó algunas cosas. Las pupilas de María Luisa estaban ligeramente dilatadas. Había rastro de vómito en la comisura de su boca, y cuando presionó gentilmente su abdomen, notó que estaba duro, tenso. «¿Qué comió hoy?», preguntó el doctor. «¿Bebió algo inusual?». «Solo lo que todos comimos en la recepción», respondió Diego, su voz ronca de llorar. «La misma comida, el mismo vino». Se quejó de sentirse mal. Dijo que estaba mareada cuando las mujeres la trajeron arriba, intervino doña Teresa. Pensamos que era porque había bebido demasiado vino, o tal vez nervios. El doctor Mendoza frunció el ceño. Los síntomas, mareo, vómito, dilatación pupilar, rigidez abdominal, podrían indicar envenenamiento. ¿Pero con qué? ¿Y cómo? «Necesito hacer autopsia», dijo finalmente, «para determinar la causa exacta de muerte». «No», gritó doña Teresa, «no vas a cortar a mi hija. Ya ha sufrido suficiente». «Señora», dijo el doctor gentilmente, «si hay posibilidad de que fue envenenada, necesitamos saberlo. Por justicia, por verdad». «Envenenada». La palabra cayó como bomba en la habitación. ¿Alguien había asesinado a María Luisa? En su propia noche de bodas, don Rodrigo, aunque devastado, era hombre práctico. «Haz la autopsia», dijo. «Necesitamos saber qué pasó». Y así, en las primeras horas de la mañana del 4 de agosto de 1868, mientras los invitados de boda gradualmente se dispersaban en shock y horror, mientras el cuerpo de María Luisa yacía en la habitación que debería haber sido su nido de amor, comenzaba investigación que revelaría secretos oscuros, sospechas terribles y verdad que nadie había anticipado. La novia que había escuchado la oración fúnebre en su boda estaba muerta antes de que terminara el día, y la pregunta que obsesionaría a Querétaro durante meses era simple pero devastadora. ¿Había sido el padre Eugenio profeta, asesino o simplemente anciano confundido cuyo error terrible se había vuelto profecía autocumplida? Capítulo 4. La autopsia y las sospechas. El doctor Alejandro Mendoza había sido médico en Querétaro durante más de 20 años. Había visto muchas muertes en su carrera, por enfermedad, por accidente, por violencia. Pero la muerte de María Luisa Campos era diferente. Era joven, había estado saludable hasta ese día y las circunstancias eran profundamente perturbadoras. Realizó la autopsia en las primeras horas de la mañana del 4 de agosto en la sala de preparación de la funeraria local. Don Rodrigo había insistido en estar presente, a pesar de las objeciones del doctor sobre lo doloroso que sería para un padre ver a su hija en tales circunstancias. «Necesito saber», había dicho don Rodrigo firmemente.
Necesito saber qué le pasó a mi niña. El examen confirmó las sospechas iniciales del doctor Mendoza. El estómago de María Luisa contenía residuos que olían amargos, químicos. Las membranas mucosas de su boca y garganta estaban irritadas. Su hígado mostraba signos de daño agudo. Envenenamiento, dijo el doctor Mendoza finalmente. Sin duda, pero necesitaré analizar los contenidos del estómago más cuidadosamente para determinar exactamente qué veneno fue usado. ¿Cuánto tiempo antes de la muerte fue administrado?, preguntó don Rodrigo, su voz temblorosa pero controlada. Basado en la progresión de los síntomas que describe, probablemente dentro de las 2 o 3 horas antes de que muriera, respondió el doctor, lo cual significa que fue envenenada durante la recepción de la boda. Terminó don Rodrigo, su rostro endureciéndose con furia fría. Sí, confirmó el doctor. Alguien en esa recepción le dio veneno a su hija. La pregunta que consumía a todos era ¿quién? ¿Y por qué? Las autoridades locales fueron notificadas inmediatamente. El inspector Carlos Herrera, jefe de la policía de Querétaro, llegó a la hacienda de los Salinas al amanecer para comenzar investigación formal. Era caso que requeriría delicadeza extrema. Las 2 familias involucradas, los Campos y los Salinas, eran de las más prominentes y respetadas en Querétaro. Y había docenas de testigos potenciales, todos invitados respetables de la comunidad. El inspector Herrera comenzó interrogando a aquellos que habían estado más cerca de María Luisa durante la recepción. Sus damas de honor, su madre, Diego. ¿Notó que alguien le diera algo de beber o comer específicamente?, preguntaba el inspector a cada persona. Las respuestas eran frustrantes en su vaguedad. Había sido recepción grande con mucha gente moviéndose alrededor. María Luisa había comido y bebido de varias fuentes. Cualquiera podría haber agregado veneno a su copa de vino, a su plato de comida. Pero había detalle que comenzó a emerger de múltiples testimonios. Aproximadamente 1 hora antes de retirarse, María Luisa había aceptado copa de vino de alguien. Varios invitados recordaban esto porque la persona que le había dado el vino había hecho brindis pequeño, algo sobre bendecir a la novia en su noche especial. ¿Quién era la persona que le dio el vino?, preguntó el inspector Herrera. Las respuestas variaban ligeramente, pero un nombre surgía consistentemente. El padre Mateo, el joven sacerdote que había asistido durante la ceremonia de boda. El inspector Herrera frunció el ceño. El asistente del padre Eugenio había envenenado a la novia. Parecía improbable. ¿Qué motivo podría tener? Cuando el padre Mateo fue interrogado, estaba visiblemente perturbado, pero cooperativo. Sí, le di copa de vino a la novia, admitió. Pero no la envenené. ¿Por qué haría tal cosa? Ni siquiera conocía bien a la señorita Campos. Cuénteme exactamente qué pasó, ordenó el inspector. El padre Mateo explicó. Después de la ceremonia, fui a la recepción como invitado. El padre Eugenio estaba demasiado perturbado por su error para asistir, así que fui yo solo. Durante la recepción, uno de los sirvientes se me acercó con copa de vino en bandeja. Dijo que don Diego había pedido que se diera copa especial de vino a la novia, bendecida por sacerdote. Así que tomé la copa, hice señal de la cruz sobre ella y se la llevé a María Luisa con bendición pequeña. ¿Vio al sirviente preparar el vino? No, la copa ya estaba en la bandeja cuando me la trajeron. ¿Puede describir al sirviente? El padre Mateo frunció el ceño, tratando de recordar. Era hombre mayor, creo, cabello gris. No lo reconocí, pero había muchos sirvientes trabajando esa noche. El inspector Herrera se volvió hacia Diego. Ordenó que se diera copa especial de vino a su esposa. Diego negó con la cabeza enfáticamente. No, no ordené tal cosa.
Entonces había alguien haciéndose pasar por sirviente o alguien usando sirviente como intermediario, quien había preparado copa de vino envenenado y había usado al padre Mateo para entregarlo a María Luisa. Era plan ingenioso. El padre Mateo, en su inocencia, había proporcionado la cobertura perfecta. Nadie sospecharía de sacerdote bendiciendo copa de vino para la novia. Pero, ¿quién había orquestado esto? ¿Y por qué? El inspector Herrera comenzó a interrogar a los sirvientes que habían trabajado en la recepción. Había aproximadamente 15 de ellos, todos empleados regulares de la Hacienda Salinas o contratados para la ocasión. Ninguno admitió haber llevado copa de vino al padre Mateo. Ninguno recordaba instrucciones de Diego sobre vino especial para la novia. «Alguien está mintiendo», dijo el inspector Herrera a su asistente. «O hay alguien que estuvo en esa recepción haciéndose pasar por sirviente que no pertenecía allí». La investigación se expandió. Se verificaron las listas de invitados. Se preguntó a los guardias de la entrada si habían notado a alguien inusual. Y gradualmente comenzó a emerger patrón perturbador. Varias personas mencionaron haber visto hombre mayor con cabello gris en la recepción, moviéndose entre los invitados, llevando bandeja ocasionalmente. Había asumido que era uno de los sirvientes. Pero cuando se compararon descripciones, algo extraño se hizo aparente. El hombre que algunos habían visto no coincidía con ninguno de los sirvientes conocidos. Y más perturbador, cuando se compilaron todas las descripciones, el hombre sonaba sospechosamente similar a alguien que todos conocían: el padre Eugenio. «Imposible», había dicho el inspector Herrera cuando esta posibilidad fue planteada. «El padre Eugenio es sacerdote respetado. ¿Por qué envenenar a alguien? ¿Y por qué a María Luisa específicamente?» Pero la idea, una vez plantada, no podía ser ignorada. Y había otro detalle perturbador: el error del padre Eugenio durante la ceremonia. La oración fúnebre en lugar de la oración nupcial. ¿Había sido realmente error o había sido algún tipo de mensaje, alguna indicación de lo que estaba a punto de hacer? El inspector Herrera decidió que necesitaba hablar con el padre Eugenio personalmente. Fue a la residencia del sacerdote, una casa pequeña junto a la iglesia de San Francisco. Encontró al anciano sacerdote en estado de angustia profunda. El padre Eugenio estaba sentado en su estudio, su cabeza entre sus manos, sollozando. «Padre», dijo el inspector Herrera gentilmente, «necesito hacerle algunas preguntas sobre la boda de ayer». El padre Eugenio levantó su rostro, que estaba mojado de lágrimas. «Está muerta», susurró. «La novia está muerta, y es mi culpa». El inspector sintió que su pulso se aceleraba. «¿Por qué dice que es su culpa, padre?» «Porque recé la oración equivocada», sollozó el padre Eugenio. «Las palabras de muerte sobre una novia, la maldije, la maté con mis palabras». «Padre», dijo el inspector cuidadosamente, «¿estuvo en la recepción después de la ceremonia?» El padre Eugenio negó con la cabeza. «No, estaba demasiado avergonzado. Vine directamente aquí después de la ceremonia». «¿Puede alguien confirmar eso?» El anciano sacerdote pensó por momento. «El padre Mateo estuvo conmigo durante aproximadamente 1 hora después de que regresamos. Luego se fue a la recepción. Después de eso estuve solo. Solo, lo cual significaba que no tenía coartada para el tiempo cuando el vino envenenado fue entregado». El inspector Herrera decidió ser directo. «Padre, algunas personas en la recepción vieron hombre mayor con cabello gris, vestido como sirviente, quien podría haber sido la persona que preparó el vino envenenado. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser?» El padre Eugenio lo miró con ojos horrorizados. «¿Cree que fui yo? ¿Cree que envenené a esa pobre niña?» «Solo estoy investigando todas las posibilidades», respondió el inspector. «No fui yo»,
dijo el padre Eugenio firmemente, su voz tomando fuerza por primera vez en la conversación. Juro por Dios Todopoderoso que no fui yo. Cometí error terrible durante la ceremonia, error que lamentaré el resto de mi vida, pero no maté a nadie. El inspector lo estudió cuidadosamente. El anciano sacerdote parecía genuino en su negación, pero podía confiar en las protestas de hombre que claramente estaba sufriendo algún tipo de deterioro mental. La investigación parecía estar llegando a callejón sin salida. Había evidencia clara de envenenamiento. Había testigos de copa sospechosa de vino siendo entregada a María Luisa. Pero no había prueba definitiva de quién había preparado ese vino, o por qué. Y mientras tanto, una familia estaba de luto, una comunidad estaba conmocionada y un misterio oscuro permanecía sin resolver. Capítulo 5. La confesión en el lecho de muerte. Durante las siguientes semanas, la investigación continuó pero sin avances significativos. El inspector Herrera interrogó a docenas de personas, verificó coartadas, investigó motivos posibles. Pero cada pista parecía llevar a callejón sin salida. La familia Campos estaba devastada. Doña Teresa se había vuelto sombra de sí misma, encerrada en su casa, negándose a ver a nadie. Don Rodrigo había ofrecido recompensa sustancial por información que llevara a la captura del asesino de su hija, pero nadie se había presentado con información útil. Diego Salinas estaba igualmente destrozado. En solo horas había pasado de ser novio feliz a viudo, sin siquiera haber consumado su matrimonio. Se había mudado de vuelta a la casa de sus padres, incapaz de permanecer en la habitación donde su esposa había muerto. Y el padre Eugenio había caído en depresión profunda. Su error durante la ceremonia, seguido por la muerte de la novia ese mismo día, lo había roto mentalmente. Dejó de realizar misas, pasaba sus días en su habitación, apenas comiendo, constantemente rezando por perdón. El padre Mateo estaba profundamente preocupado por su mentor. Padre, le decía, no fue su culpa, fue solo error, no causó la muerte de María Luisa. Pero el padre Eugenio no podía ser consolado. Recé las palabras de muerte sobre ella. Murmuraba una y otra vez. Y murió. Fui instrumento de su destino. En octubre de 1868, 2 meses después de la muerte de María Luisa, el padre Eugenio se enfermó gravemente. Era como si su culpa y dolor lo estuvieran consumiendo desde adentro. El médico diagnosticó fiebre, pero todos podían ver que era más que eso. El anciano sacerdote parecía estar muriendo de corazón roto. El obispo de Querétaro, Monseñor Gabriel Torres, vino a dar los últimos ritos a su viejo amigo. Y fue durante esta visita, con el padre Eugenio claramente acercándose al final de su vida, cuando finalmente salió la verdad. El padre Mateo estaba presente, junto con el obispo. El padre Eugenio yacía en su cama, su respiración superficial, su rostro del color de la cera. Sabía que estaba muriendo, y sabía que necesitaba confesar. «Hay algo que debo decir», susurró el padre Eugenio. «Antes de morir, debo decir la verdad». El obispo se inclinó más cerca. «Estamos escuchando, hijo mío». «El error durante la boda», comenzó el padre Eugenio, su voz apenas audible, «no fue completamente error». El padre Mateo sintió que su sangre se helaba. «¿Qué quiere decir, padre?» «Esa mañana», continuó el padre Eugenio, «antes de la ceremonia tuve visión. O tal vez fue sueño. No estoy seguro. Pero vi a María Luisa Campos muerta, vestida para el entierro. Y escuché voz que me decía, «Ella morirá hoy. Prepara su alma». Así que cuando llegó el momento de las oraciones, siguió el anciano sacerdote, lágrimas corriendo por su rostro. Mi mente estaba confundida entre la boda y el funeral que había visto en mi visión, y recé la oración fúnebre.
no completamente por error. Parte de mí sabía que era lo que debía rezar, porque sabía que ella iba a morir. El obispo y el padre Mateo intercambiaron miradas de shock. «Padre», dijo el obispo cuidadosamente, «está diciendo que tuvo premonición de la muerte de María Luisa». «Sí», susurró el padre Eugenio, «pero hay más. Después de la ceremonia, cuando me di cuenta del error que había cometido, volví aquí atormentado. Y tuve otra visión. Vi hombre dándole veneno a María Luisa. Vi su rostro claramente». «¿Quién era?», demandó el padre Mateo. «¿Quién era el hombre?». El padre Eugenio cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «Era yo», susurró finalmente. «Me vi a mí mismo dándole el veneno». Hubo silencio aturdido en la habitación. «¿Está confesando que envenenó a María Luisa?», preguntó el obispo, su voz temblorosa con shock y horror. «No», respondió el padre Eugenio, abriendo sus ojos. «Yo no lo hice. Sé que no lo hice. Estuve aquí en esta habitación durante la recepción. Nunca fui a la hacienda Salinas. Pero vi a alguien que se parecía a mí, que podría ser confundido conmigo, dándole el veneno». «¿Alguien que se parecía a usted?», repitió el padre Mateo. «Padre, ¿de quién está hablando?». El padre Eugenio respiró con dificultad, reuniendo sus fuerzas restantes. «Necesitan encontrar a hombre llamado Tomás Vargas. Es mi hermano menor. No lo he visto en más de 20 años. Pero nos parecemos mucho, especialmente ahora que ambos somos viejos». «¿Su hermano?». El obispo estaba claramente confundido. «Padre, usted nunca mencionó tener hermano. Es secreto que he guardado durante décadas», dijo el padre Eugenio. «Tomás y yo tuvimos conflicto terrible hace muchos años. Él culpaba a los Campos por la ruina de nuestra familia. Nuestro padre tenía negocio que quebró debido a deudas con el negocio de don Rodrigo Campos. Nuestro padre se suicidó por la vergüenza. Tomás juró venganza contra la familia Campos». La habitación estaba completamente silenciosa ahora, todos colgando de cada palabra del moribundo sacerdote. «Yo me uní a la iglesia para escapar de ese odio», continuó el padre Eugenio. «Pero Tomás nunca lo dejó ir. La última vez que lo vi hace 20 años, me dijo que algún día la familia Campos pagaría por lo que le hicieron a nuestro padre. ¿Y cree que su hermano envenenó a María Luisa como venganza contra la familia Campos?», preguntó el padre Mateo. «Sí», susurró el padre Eugenio. «Y creo que usó mi error durante la ceremonia como oportunidad. Sabía que la gente estaría hablando sobre la oración fúnebre. Sabía que si María Luisa moría ese día, algunos culparían al error del sacerdote, a algún tipo de maldición o profecía autocumplida. Sería confusión perfecta». «¿Cómo podría haber sabido sobre su error?», preguntó el obispo. «Debe haber estado en la iglesia», respondió el padre Eugenio. «Escondido en las sombras, observando. Cuando cometí el error, vio su oportunidad. Fue a la recepción haciéndose pasar por sirviente, sabiendo que las personas lo confundirían conmigo. Preparó el veneno, lo puso en copa de vino y encontró forma de que fuera entregado a María Luisa». Era historia extraordinaria. Y explicaba todo. El testimonio de testigos sobre hombre mayor con cabello gris que se parecía al padre Eugenio. El método de entrega del veneno a través del padre Mateo. El motivo, venganza contra la familia Campos. Incluso la premonición del padre Eugenio podría haber sido intuición inconsciente de que su hermano podría hacer algo terrible. «¿Dónde podemos encontrar a su hermano?», preguntó el obispo urgentemente, pero el padre Eugenio estaba debilitándose rápidamente. «No sé», susurró. «Ha pasado tanto tiempo, pero búsquenlo, por favor. Traigan justicia para esa pobre niña». Fueron sus últimas palabras. El padre Eugenio Vargas murió esa noche, llevándose sus secretos y su culpa a la tumba. Pero había dado a las autoridades nueva dirección. Ahora tenían nombre, Tomás Vargas,
y tenían motivo: venganza contra la familia Campos. La búsqueda del asesino de María Luisa entraba en nueva fase. Pero, ¿podría Tomás Vargas ser encontrado después de 20 años de ausencia? Y si era encontrado, ¿habría evidencia suficiente para probar que había cometido el asesinato? Capítulo 6. La búsqueda del vengador. Después de la confesión en el lecho de muerte del padre Eugenio, el inspector Carlos Herrera comenzó investigación urgente sobre Tomás Vargas. Si el hermano del sacerdote existía y si había estado en Querétaro el día de la boda, podría finalmente resolver el asesinato de María Luisa Campos. La investigación comenzó con registros históricos. El inspector Herrera buscó documentos sobre la familia Vargas, particularmente sobre el negocio que había quebrado décadas atrás. Encontró los registros en el archivo municipal. Don Miguel Vargas había operado negocio de importación en Querétaro durante los años 1830. En 1842 había tomado préstamo grande del negocio comercial de don Rodrigo Campos, quien en ese tiempo era joven heredero del negocio de su propio padre. Cuando el negocio de don Miguel falló en 1845, no pudo pagar el préstamo. Don Rodrigo Campos había ejecutado la deuda, tomando posesión de la propiedad y bienes de don Miguel. La humillación había sido demasiado para don Miguel. Se había suicidado en 1845, dejando a su esposa viuda y a 2 hijos, Eugenio, entonces de 15 años, y Tomás, entonces de 12 años. La madre de los muchachos había muerto poco después, aparentemente de pena. Eugenio había sido acogido por la iglesia, eventualmente convirtiéndose en sacerdote. Pero, ¿qué había pasado con Tomás? Los registros mostraban que Tomás Vargas había dejado Querétaro en 1848, a los 15 años. Después de eso, no había registros locales de él. Había desaparecido completamente de la región, hasta ahora. Si la confesión del padre Eugenio era correcta, Tomás había regresado después de 20 años para ejecutar venganza contra la familia que culpaba por la destrucción de su familia. El inspector Herrera circuló descripciones de Tomás Vargas a todas las autoridades regionales. Hombre de aproximadamente 55 años, cabello gris, parecido al padre Eugenio, buscado por asesinato. Pero encontrar hombre que había estado ausente durante 20 años sería difícil. ¿Dónde había estado durante todo ese tiempo? ¿Bajo qué nombre podría estar viviendo ahora? La respuesta vino de fuente inesperada. En noviembre de 1868, 3 meses después de la muerte de María Luisa, un comerciante de Guanajuato contactó a las autoridades de Querétaro. Vi su circular sobre Tomás Vargas, escribió. Creo que sé quién es. Hay hombre que vive aquí en Guanajuato que se llama a sí mismo Tomás Méndez. Pero he escuchado rumores de que ese no es su nombre real, que está escondiendo su verdadera identidad por alguna razón. Y coincide con la descripción. Aproximadamente 55 años. Cabello gris. Vive solo. Trabaja ocasionalmente como empleado en tiendas, pero lo extraño es que desapareció de Guanajuato durante varios días a principios de agosto, justo durante el tiempo del asesinato. El inspector Herrera viajó inmediatamente a Guanajuato con varios oficiales. Necesitaba confirmar si este Tomás Méndez era realmente Tomás Vargas, y si era, necesitaba evidencia que lo conectara con el asesinato de María Luisa. Encontraron a Tomás Méndez viviendo en cuarto pequeño sobre una tienda en el centro de Guanajuato. Cuando los oficiales tocaron su puerta, el hombre que abrió era imagen envejecida del padre Eugenio. Los mismos ojos, la misma estructura facial, el mismo cabello gris. ¿Es usted Tomás Vargas?, preguntó el inspector Herrera. El hombre vaciló, luego asintió lentamente. Sí, ese era mi nombre. Hace mucho tiempo. Está bajo arresto por el asesinato de María Luisa Campos, declaró el inspector.
Tomás no resistió. De hecho, parecía casi aliviado. Sabía que vendrían eventualmente, dijo. Después de la muerte de Eugenio, sabía que habría contado la verdad. Fue llevado de vuelta a Querétaro bajo custodia. Y allí, en la prisión municipal, el inspector Herrera comenzó interrogación formal. Al principio Tomás negó haber matado a María Luisa. Estuve en Guanajuato todo agosto, insistía. Nunca fui a Querétaro. Pero la evidencia comenzó a acumularse. El dueño de la tienda donde Tomás trabajaba confirmó que había estado ausente durante la primera semana de agosto. Cuando registraron la habitación de Tomás, encontraron recibo de transporte fechado 2 de agosto, de Guanajuato a Querétaro. Y encontraron algo más perturbador: botella pequeña de arsénico, químico comúnmente usado como veneno. Trabajo ocasionalmente como controlador de plagas, explicó Tomás. Por eso tengo arsénico. No es crimen poseerlo. Pero es crimen usarlo para matar a alguien, respondió el inspector. Y tenemos evidencia de que estuvo en Querétaro el día de la boda. ¿Por qué mentiría sobre eso a menos que tuviera algo que ocultar? Finalmente, confrontado con la evidencia abrumadora, Tomás comenzó a hablar, pero su confesión fue diferente de lo que el inspector había anticipado. Sí, dijo Tomás, fui a Querétaro, fui a la boda de María Luisa Campos, pero no fui a matarla. Entonces, ¿por qué fue?, preguntó el inspector. Fui a ver, respondió Tomás. Fui a ver a la hija de Rodrigo Campos en su día de boda. Quería ver si sentía algo, si vería a la familia que destruyó mi familia celebrando mientras nosotros habíamos sufrido. ¿Y qué pasó? Estuve en la iglesia, admitió Tomás, escondido en el balcón, observando. Y escuché cuando mi hermano cometió el error. Cuando recitó la oración fúnebre sobre la novia, vi los rostros de la gente, la confusión, el miedo, y pensé que tal vez era señal, que tal vez Dios mismo estaba pronunciando juicio sobre la familia Campos. Así que decidió ayudar a Dios, dijo el inspector con disgusto. No, insistió Tomás, no fui a la recepción para matar a nadie. Fui solo para observar. Pero cuando llegué allí, cuando vi toda la riqueza, toda la celebración, toda la felicidad que la familia Campos disfrutaba, mientras mi familia había sido destruida, algo en mí se quebró. Y envenenó a María Luisa, dijo el inspector. Tomás estaba callado durante largo tiempo. Finalmente asintió. Sí, tenía el arsénico conmigo. Había traído porque, no sé por qué, tal vez parte de mí siempre había planeado hacer algo. Encontré copa de vino, agregué el veneno, y luego convencí a un sirviente que no me conocía que le llevara la copa al padre Mateo, diciendo que era bendición especial de parte del novio. ¿Por qué involucrar al padre Mateo? Porque sabía que nadie sospecharía de sacerdote, respondió Tomás, y porque usar a mi hermano, incluso indirectamente, se sentía como justicia poética. Él había elegido la iglesia, había elegido olvidar lo que la familia Campos nos había hecho, así que lo haría parte de la venganza, aunque no lo supiera. Era plan de cobarde, dijo el inspector, matar a niña inocente que no había hecho nada excepto nacer en familia equivocada. Sé lo que soy, respondió Tomás, su voz plana, sin emoción. Soy asesino, soy cobarde, pero soy también hijo de hombre que fue destruido por Rodrigo Campos. Y quería que él sintiera algo de lo que sentí cuando perdí a mi padre. Era confesión completa. Tomás Vargas admitió haber asesinado a María Luisa Campos con premeditación y malicia. Y aunque intentó justificar sus acciones con apelaciones a venganza familiar, nadie en Querétaro tenía simpatía por él. El juicio fue rápido. Tomás fue encontrado culpable de asesinato. La sentencia fue muerte por ahorcamiento, a ser ejecutada en la plaza pública de Querétaro. En sus últimas horas antes de la ejecución, Tomás pidió ver a la familia Campos.
Don Rodrigo, aunque devastado, aceptó visitarlo en su celda. «Quiero que sepa», dijo don Rodrigo, su voz temblorosa de emoción contenida, «que su padre, don Miguel, fue buen hombre quien tomó malas decisiones de negocios. Cuando ejecuté la deuda, lo hice porque no tenía elección. Era obligación legal, pero nunca quise destruir a su familia. Y si hubiera sabido que llevaría al suicidio de su padre, habría encontrado otra forma». «No importa ahora», respondió Tomás. «Lo que está hecho, está hecho». «Usted mató a mi hija», dijo don Rodrigo. «Mató a niña inocente para vengarse de mí. ¿Cómo puede vivir consigo mismo?» «No puedo», respondió Tomás simplemente. «Por eso no resistí el arresto. Por eso acepté la sentencia de muerte, porque parte de mí murió en el momento en que puse el veneno en esa copa, y lo que queda no merece vivir». Fue conversación que no proporcionó cierre, no proporcionó paz, pero dio a don Rodrigo algo de comprensión de la mente retorcida del hombre que había robado a su hija. Tomás Vargas fue ejecutado el 15 de diciembre de 1868, 4 meses después del asesinato de María Luisa. Hasta el final, mantuvo que su único arrepentimiento era no haber tenido coraje de confrontar directamente a Rodrigo Campos en lugar de matar a su hija. Era final acaso que había conmocionado a Querétaro, pero las consecuencias persistirían durante años. Epílogo. El presagio y el legado. La historia de María Luisa Campos y la oración fúnebre que precedió su muerte se convirtió en leyenda en Querétaro. Durante generaciones fue contada y recontada, cada versión añadiendo o quitando detalles, pero manteniendo elementos centrales: la joven novia, el error del sacerdote anciano, la muerte en la noche de bodas, la venganza que había motivado el asesinato. Algunos veían la historia como advertencia sobre peligros de guardar rencores. La familia Vargas había sido destruida por deudas imprudentes. El negocio de Rodrigo Campos había ejecutado esas deudas legalmente, pero el resentimiento había festejado durante décadas, eventualmente explotando en tragedia que destruyó 2 familias más. Otros veían la historia como ejemplo de poderes inexplicables de premonición. El padre Eugenio había recitado la oración fúnebre sobre María Luisa horas antes de su muerte. Aunque el error había sido causado por confusión senil, coincidía demasiado perfectamente con lo que vendría. ¿Había sido simplemente coincidencia? ¿O había el anciano sacerdote percibido algo, alguna sombra del futuro que su mente consciente no podía procesar apropiadamente? La familia Campos nunca se recuperó completamente de la pérdida. Doña Teresa murió solo 2 años después de María Luisa, aparentemente de corazón roto. Don Rodrigo vivió hasta 1885, pero era hombre roto, atormentado por pregunta de si sus decisiones de negocios décadas atrás habían realmente puesto en movimiento eventos que llevaron a la muerte de su hija. Diego Salinas nunca se volvió a casar. Permaneció viudo por el resto de su vida, dedicándose al trabajo en la hacienda de su familia. Cuando murió en 1902, dejó instrucciones de que fuera enterrado junto a María Luisa, la esposa que había tenido durante menos de 12 horas. El padre Mateo, traumatizado por su papel involuntario en el asesinato, dejó Querétaro y se fue a trabajar en misión remota en el norte de México. Dedicó el resto de su vida a servir a los pobres, como si intentara expiar el pecado que no había cometido, pero en el cual había participado inocentemente. La iglesia de San Francisco, donde se había celebrado la boda maldita, se volvió lugar de peregrinación extraña. La gente venía a pararse en el lugar exacto donde María Luisa había estado cuando el padre Eugenio recitó la oración fúnebre sobre ella. Algunos buscaban señales, presagios, mensajes del más allá. Otros simplemente sentían necesidad de estar en el lugar donde lo inexplicable había ocurrido. En 1920,
Más de 50 años después del asesinato, el escritor visitó Querétaro para investigar la historia. Entrevistó a personas mayores que recordaban los eventos, que habían conocido a las familias involucradas, y publicó relato completo de la historia, basado en registros judiciales y testimonios de testigos. El libro causó renovado interés en el caso. ¿Podía oración pronunciada sobre alguien realmente influenciar su destino? ¿O era simplemente coincidencia que María Luisa hubiera muerto el mismo día que el sacerdote la había tratado como si ya estuviera muerta? Psicólogos y teólogos debatieron la cuestión. Algunos argumentaban que el error del padre Eugenio podría haber creado profecía autocumplida. Si Tomás Vargas no hubiera estado en la iglesia, si no hubiera escuchado la oración fúnebre, tal vez no habría sentido que era señal de Dios para proceder con su venganza. El error del sacerdote no mató a María Luisa, argumentaban, pero proporcionó justificación psicológica al asesino. Le dio sensación de que estaba cumpliendo destino inevitable en lugar de cometer asesinato premeditado. Otros señalaban elementos de la historia que parecían ir más allá de explicación racional. El padre Eugenio había tenido visiones de la muerte de María Luisa antes de que ocurriera. Había visto a su hermano, a quien no había visto en 20 años, dándole veneno. ¿Cómo podía ser explicado esto excepto como alguna forma de percepción extrasensorial? Hay fuerzas en el universo que no entendemos completamente, escribió teólogo en 1925. Momentos cuando el velo entre pasado, presente y futuro se adelgaza. Tal vez el padre Eugenio, en su vejez, con su mente volviéndose cada vez menos atada a la realidad ordinaria, pudo percibir lo que vendría. Y su oración fúnebre fue intento inconsciente de advertir, de preparar el alma de María Luisa para lo que estaba a punto de experimentar. La historia también se convirtió en parte de folclore sobre presagios de boda. Durante generaciones después, en Querétaro y más allá, cualquier error durante ceremonia de boda era tomado como señal potencialmente ominosa. Sacerdotes eran extraordinariamente cuidadosos para recitar las oraciones correctas. Y novias que experimentaban cualquier tipo de mal presagio en su día de boda a menudo consideraban posponer o cancelar. Es superstición, decían algunos, permitir que un caso trágico cree miedo irracional. Es precaución sabia, respondían otros. Mejor prestar atención a advertencias, sean de Dios o del universo, o simplemente de nuestra propia intuición. En 1968, en el centenario de la muerte de María Luisa, la ciudad de Querétaro erigió placa conmemorativa en la iglesia de San Francisco. La placa cuenta la historia básica del error del sacerdote y la muerte de la novia, y termina con palabras: en memoria de María Luisa Campos, 1846-1868, quien murió trágicamente en la noche de su boda. Que su historia nos recuerde que las palabras tienen poder, que los rencores no resueltos pueden destruir generaciones, y que cada vida es preciosa y frágil. Que descanse en paz eterna. Hoy, más de 150 años después, la historia continúa siendo contada. Es enseñada en escuelas como ejemplo de cómo conflictos sin resolver pueden escalar a tragedia. Es discutida en iglesias como advertencia sobre importancia de perdón. Y es contada alrededor de fogatas como relato de misterio sobre premoniciones inexplicables y destinos trágicos. La verdad sobre lo que realmente pasó ese día en agosto de 1868 es conocida. María Luisa Campos fue envenenada por Tomás Vargas en acto de venganza contra su familia. El error del padre Eugenio durante la ceremonia fue simplemente eso, un error causado por deterioro mental de la vejez combinado con visiones o sueños perturbadores que había tenido.
Pero hay preguntas que permanecen sin respuesta y tal vez nunca puedan ser respondidas. ¿Fueron las visiones del padre Eugenio verdaderas premoniciones o simplemente coincidencia? ¿Influyó su error en la decisión de Tomás Vargas de proceder con el asesinato ese día específico? Hay fuerzas en el universo que a veces permiten que veamos sombras del futuro, especialmente cuando la tragedia se acerca. Estas son preguntas que cada persona debe responder por sí misma. Pero la historia de María Luisa Campos, la novia que escuchó la oración fúnebre en su boda y murió esa misma noche, permanece como uno de los misterios más perturbadores y trágicos en la historia de Querétaro. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de presagios inexplicables, de tragedias que parecían haber sido predichas y de cómo el pasado no resuelto puede destruir el presente, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que exploran los límites entre lo explicable y lo inexplicable, entre coincidencia y destino. La historia de María Luisa nos enseña que las palabras pronunciadas tienen peso, que los rencores guardados durante años pueden explotar en violencia terrible y que a veces las advertencias llegan de formas que no podemos comprender hasta que es demasiado tarde. Comparte esta historia, recuerda el nombre de María Luisa Campos y reflexiona sobre el poder de las palabras, la importancia del perdón y los misterios que aún existen en nuestro mundo aparentemente racional.